Hace un tiempo compartí un video en el cual te enseñaba todas las herramientas necesarias para que pudieras administrar archivos que estuvieran en Google Drive. Esto lo hicimos haciendo uso del lenguaje de programación Python, además de una biblioteca llamada PyDrive, la cual se encargaba de comunicarse directamente con el API oficial de Google Drive. En ese video vimos cómo subir archivos, bajar archivos, crear carpetas, eliminarlas, mover archivos de carpeta, entre otras cosas. Y si bien en ese video tienes todas las herramientas necesarias para administrar los archivos en Google Drive, me faltó enseñarte una cosa: cómo administrar los permisos que van a tener esos archivos en Google Drive. Por ejemplo, supongamos que queremos otorgarle a un usuario permisos sobre cierta carpeta específica que está en Google Drive. O supongamos otro caso en el que queremos darle permisos a toda una unidad compartida, así como a sus carpetas y archivos que estén dentro de ella. También vamos a poder decidir si queremos que solo pueda ver los archivos, o que también pueda verlos y editarlos, o verlos y editarlos, eliminarlos, o incluso darle permiso a otros usuarios de que vean esos archivos. Y lo importante aquí es la automatización, ya que si solo quisiéramos manejar los permisos para un solo usuario, pues podríamos fácilmente entrar a Google Drive y asignarle los permisos de manera manual. Sin embargo, si queremos administrar esos permisos no solo para un usuario, sino para 1000 o 10,000, bueno, entonces ahí es donde toma sentido la automatización, ya que de esa manera no tendrás que entrar tú manualmente a administrar los permisos, sino que tu programación ya lo sabrá hacer sin ningún problema. Así que si te gustaría aprender esto, quédate en este video. Antes de comenzar, si es que aún no has visto el video anterior, aquí arriba te voy a dejar un link para que puedas ir a verlo, ya que va a ser importante que ya tengas las credenciales que generamos en dicho video. Ya que hayas generado esas credenciales que explico en el video anterior, puedes continuar sin ningún problema con este video. Sin más que agregar, vamos a ello. En el video pasado vimos cómo generar las credenciales para que PyDrive, que es la biblioteca que funciona como un intermediario entre Python y el API oficial de Google Drive, se pudiera comunicar con dicha API de manera automatizada. Y una vez teniendo esas credenciales pudimos hacer operaciones como subir un archivo, bajar un archivo de Google Drive, eliminarlo, entre otras cosas. También aprendimos que cada archivo, carpeta o unidad compartida que está en Google Drive tiene su propio identificador único. Estos identificadores son una cadena de caracteres que regularmente podemos encontrar en la URL de nuestro navegador. Antes de comenzar a programar, quiero que tengamos algunas cosas claras. La primera es que los permisos se organizan por roles. Cada usuario, y por usuario me refiero a algún correo de Gmail, puede tener asignado un rol. Y existen 5 tipos de roles: propietario, organizador, escritor, comentador o lector. Cada uno de ellos tiene diferentes permisos sobre los archivos de Google Drive. En esta imagen podemos ver específicamente cuáles son los permisos que le pertenecen a cada rol. El organizador o propietario tiene acceso a todos los permisos que existen, en contraste al lector, por ejemplo, que simplemente puede leer los archivos y no hacer nada más. Por último, cabe mencionar que a un usuario se le puede dar acceso a un archivo en específico o a una carpeta u unidad compartida. En estos dos últimos casos, cuando se le da acceso, también se le da acceso a todas las carpetas y a su vez archivos que estén dentro de ellos. Ahora sí, es momento de irnos a nuestro editor de códigos favorito, que en mi caso va a ser Visual Studio Code. Y como podemos notar, yo ya tengo el archivo llamado credentials-module.json. Este archivo son las credenciales que mencionaba que creamos en el video anterior. Si tú aún no tienes ese archivo, no te preocupes, puedes ver el video anterior que te voy a dejar aquí arriba en las tarjetitas y después puedes continuar con este video sin ninguna duda. Lo primero que voy a hacer es crear un archivo de Python llamado permisos.py y vamos a usar dos dependencias, ambas de la biblioteca de PyDrive. La primera dependencia es Google Auth. Este es un objeto que nos permite autenticarnos en el API oficial de Google Drive. Y la segunda es el objeto Google Drive, que es el que nos permite hacer todas las funcionalidades que nos permite hacer el API, pero a través de código de Python. Vamos a crear una variable global que se llame credenciales, la cual va a ser una cadena que contiene la ruta completa de donde se encuentra nuestro archivo de credenciales. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar la función con la que nos autenticábamos en el video anterior. Simplemente voy a copiarla y traerla hacia acá. Recordemos que esa función lo que hacía era autenticarse con el API oficial de Google Drive y regresarnos un objeto del tipo Google Drive, con el cual ya podemos ejecutar todas las acciones que nos permite la API.
Lo primero que vamos a aprender a hacer es a enlistar los permisos que tiene actualmente, ya sea un archivo, una carpeta o una unidad compartida. Vamos a crear una función que se llame enlistar permisos actuales, la cual va a recibir como parámetro el ID de drive de la carpeta, archivo o unidad compartida de la que queramos enlistar los permisos. Lo siguiente es obtener un objeto de Google Drive que ya esté autenticado. Recordemos que eso lo hacemos con la función login que programamos. Entonces voy a crear una variable que se llame drive y la voy a igualar a lo que nos regrese en la función login. Para decirle a Python cuál es el objeto que está en Google Drive del cual queremos enlistar los permisos, lo hacemos a través de la función createFile, la cual recibe como parámetro un diccionario que en particular contiene el ID drive del archivo al que queremos hacer referencia. Recordemos que ese ID drive lo recibimos como parámetro. Hasta este momento la programación ya sabe a qué archivo nos referimos. Entonces, para obtener los permisos que tiene actualmente, lo hacemos a través de la función getPermissions. Esa función nos regresa una lista que contiene cada uno de los diferentes permisos que tiene actualmente en el momento. Vamos a iterar esa lista para imprimir la información más importante de cada uno de esos diccionarios. Por ejemplo, cada permiso tiene también asignado un identificador único, el cual vamos a ocupar más adelante. Por el momento solo vamos a imprimirlo y lo hacemos de la siguiente manera. También vamos a poder obtener, por ejemplo, el rol al que se le asignó ese permiso, que ya sabemos que puede ser Owner, Organizer, File Organizer, Writer o Reader. Cada permiso también tiene un tipo. Existen tres diferentes tipos: Anyone, Group y User. Anyone se refiere a que cualquier usuario con el link del archivo va a poder tener acceso a él. Group se refiere a que un grupo de usuarios va a poder tener acceso al archivo. Si te gustaría aprender cómo hacer esos grupos, déjamelo aquí en los comentarios para en un siguiente video explicar esa parte. Por último tenemos el tipo User, que es el más común, en el que nada más se le va a dar acceso a un solo usuario. Por último, también podemos obtener el email a que le corresponden esos permisos y el nombre del propietario del email. Ya con eso damos por terminada nuestra función. Vamos a ver cómo es que funciona. Me voy a ir a mi Google Drive y previamente yo ya había creado una unidad compartida de prueba. Vamos a copiar el ID de esa unidad compartida, el cual se encuentra en la URL, y quiero que pongamos atención en los permisos actuales que tiene esa unidad. Actualmente dos usuarios tienen acceso a ella. Ambos tienen el rol de administrador, es decir que pueden realizar cualquier operación con los archivos que estén dentro de ella. Voy a regresar al código y a pegar el identificador. Enseguida voy a ejecutar el script y veamos cómo en consola nos imprime los mismos permisos que habíamos visto en el navegador. Ahora vamos a ver cómo otorgar permisos. Vamos a crear una nueva función que se llame insertar permisos, la cual va a recibir como parámetro cuatro cosas. Por supuesto, el ID de drive de la carpeta o archivo o unidad compartida a la que queremos otorgarle los permisos, el tipo de permiso que le vamos a otorgar, el valor del permiso que no es más que el email del usuario al que le vamos a otorgar los permisos, y por último el rol que va a tener. Enseguida vamos a copiar las dos primeras líneas de la función anterior, que ya sabemos que es para autenticarnos y hacer referencia al archivo al que le vamos a otorgar los permisos. Para otorgar los permisos hacemos uso de la función insertPermission, la cual recibe como parámetro un diccionario con todos los valores que recibimos como parámetros ya.
Y listo, es todo lo que necesitamos. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que la unidad compartida que habíamos visto anteriormente le quiero asignar un nuevo permiso. El permiso va a ser de tipo usuario, es decir que nada más se lo voy a otorgar a un solo usuario. El valor o correo al que le quiero asignar esos permisos es lunafelipe1997@gmail.com y el rol que va a jugar ese permiso va a ser el del lector, es decir que ese usuario simplemente va a poder ver los archivos y nada más. Si rápidamente nos regresamos al navegador, veamos que los permisos están intactos, aún no hemos hecho nada. Entonces ahora sí vamos a ejecutar la programación, vemos que ya terminó y nos vamos a regresar de nuevo al navegador para que veamos cuáles fueron los cambios. Voy a cerrar y volver a abrir la parte de los permisos para que se refresque. Y como podemos ver, todo se hizo de manera correcta. Ya tenemos a un tercer usuario que tiene de permisos de lectura sobre la unidad compartida. Por último, vamos a ver cómo es que podemos eliminar permisos. Vamos a crear una nueva función que se llame eliminar permisos, que por supuesto va a recibir el ID de Drive del objeto al que le vamos a quitar algún permiso. Y vamos a hacer que tenga dos opciones de cómo es que podemos quitar dichos permisos. La primera va a ser a través de un permission ID, el cual ya sabemos que podemos obtener enlistando con nuestra función que programamos anteriormente. Y la segunda opción va a ser a través del email, es decir que si nosotros le pasemos un email va a quitar todos los permisos asociados a dicho email. Como siempre lo hacemos, vamos a autenticarnos, a hacer referencia al objeto al que queremos quitarle los permisos y a obtener los permisos actuales. Enseguida lo que vamos a hacer es preguntar si es que recibimos como parámetro algún permission ID que no sea nulo. En caso de que sí nos hayan pasado alguno, vamos a quitar directamente ese permiso haciendo uso de la función delete permission, la cual recibe como parámetro ese permission ID. Hasta aquí ya cumplimos con el primer caso, que es pasarle un permission ID. Ahora, en el caso de que por otro lado le pasemos un email, vamos a iterar cada uno de los permisos que tiene actualmente el archivo. Y preguntamos si es que el email del permiso en el que estamos actualmente es igual al email que nos pasaron como parámetro, entonces vamos a eliminarle dicho permiso. Y listo, es todo por esta función. Vamos a probarla. Me voy a regresar a mi Google Drive y por ejemplo voy a tomar esta imagen de mi unidad y le voy a dar acceso al usuario lunafelipe1997@gmail.com permiso de editor sobre esa imagen. Esto con la finalidad de que quiero quitarle ese permiso que le acabo de dar, pero desde la programación. Antes de regresarme al código tengo que tomar el ID único de esa imagen. Vamos a probar el caso en el que le pasamos un permission ID a la función de eliminar permisos. Para ello primero tengo que usar la función de enlistar permisos. Entonces voy a ejecutarla y como podemos notar en terminal nos imprime el ID único del permiso que quiero quitar. Posteriormente lo voy a copiar y lo voy a pegar en esta variable. Ahora sí ya puedo ejecutar la función que elimina los permisos. Y listo, vemos que ya terminó. Y si nos regresamos de nuevo a Google Drive y refrescamos los permisos, como podemos ver todo se hizo correctamente. Es decir que ya no me aparecen los permisos que le había dado anteriormente a ese usuario. Y listo, esto es todo de mi parte. Si viste el video anterior y puedes considerarte un experto administrando Google Drive a través del lenguaje de programación Python. No te olvides de darle like al video si es que te gustó, dejarme un comentario y suscribirte para estar al pendiente de mis nuevos videos.